Bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Nexo es un espacio donde exploramos las conexiones entre la teología y la vida cotidiana, buscando cómo verdades profundas pueden guiar nuestros pasos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Yo soy David Roberts, el anfitrión de hoy, y ustedes están escuchando el podcast Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Y en esta semana tenemos un privilegio. Estoy con dos visitas internacionales de Panamá. Estoy acá con Hiram y Margie Harris, que son pastores. También ellos tienen un podcast que se llama Familias Fuertes, si no me equivoco. Así es. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, David, y gracias por esta hermosa oportunidad que el Señor nos concede. Primera vez en esta tierra tan hermosa, aquí en Montevideo, Uruguay. Buenísimo. Agradecidos con Sí. el Señor por este momento. Así es que hoy vamos a hablar sobre familias. Tal cual. Tal cual, ¿verdad que sí? Sí, Y sí. creo va a ser una jornada muy especial porque la familia está en el corazón de Dios. Y creo que Él quiere animar y quiere desafiar a matrimonios, a familias para construir lo que Cierto. nosotros llamamos en el podcast Familias Fuertes. Familias fuertes. Qué bueno, Sí. qué bueno. Muchas gracias por venir. ¿Y cuánto tiempo llevan ahora en Uruguay? Todavía no tenemos 24 horas. Ah, ok. recién llegaron, entonces han probado el mate. No. Todavía No, bueno, he probado. eso vamos a solucionar. Ok. ¿Han comido asado uruguayo? Tampoco. Tampoco, ok. ¿Hay tiempo? Estamos empezando, así que faltan unos días por delante y creo que tendremos tiempo para... Bueno, entonces comer. con aún más gusto estamos muy agradecidos que están pasando un momento en los primeros 24 horas aquí grabando un podcast. Claro. El honor es nuestro. Bueno, muchas gracias. Entonces, antes de conversar sobre la familia Sí. y lo que Dios tiene para nosotros, su corazón en la familia, que quiero escuchar un poco de ustedes. ¿Cuántos podrían presentarse un poco qué hacen en Panamá, de su familia? ¿Cuántos años de casados llevan? Muy bien, mira, somos una pareja que se enamoró muy joven. Ok. Yo tenía 18 años, ella 15 años. ¿Quién se enamoró primero? Ella. Él se enamoró primero. Él me vio y se enamoró. Ok. Creemos en el amor a primera vista. Ok, Así que- basta. Existe entonces. Existe entonces. Sí, sí. ¿Y qué hicimos? Bueno, entendíamos que éramos muy jóvenes Ujú, y sí. en nuestras convicciones de honrar a Dios en toda nuestra relación como novios, acordamos finalizar nuestros programas de estudio. En cierto. el caso de ella todavía finalizaba el bachillerato, que es la parte final del colegio. Ujú, sí. Así es que esperamos el tiempo en el Señor hasta que pudimos luego formalizar nuestro compromiso y matrimonio. Sí. Con la convicción de que todo el tiempo quisimos honrar a Dios y esperarnos Ok. hasta el matrimonio, Sí, sí. para la entrega del uno al otro, entendiendo el mayor regalo que podíamos darnos el uno al otro. Así que así inicia nuestra historia y desde muy jóvenes sirviendo al Señor en nuestra iglesia local, Sí. formados en el ministerio, desde las bases fundamentales, desde nuestros hogares. En el caso mío, crecí en el Evangelio. Margie conoció al Señor a muy temprana edad. Así que ya tenemos desde el año 1985. ¿Sí? 7 años de noviazgo. 7 años de noviazgo. 7 años. 32 de matrimonio. Felicidades, Sí. felicidades. Así que, Te voy a corregir, se te olvidó un año. Son 33 de matrimonio. ¡Ay! bueno. Está bien. Después se puede... Después se edita. sí, sí, sí. Se puede editar, faltó un año. Así que 33. estamos una década detrás de ustedes. Yo con mi esposa llevamos 22 años Súper, de súper. casados. Hermoso. Tenemos 2 hijos. Ella, un varón que se casó este año. Felicidades. Tiene 31 años. Sí, Y nuestra hija menor tiene 27 años. Así que estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos ha dado de
de construir una familia y sobre lo más importante, Él guardando nuestras vidas, guiando nuestras vidas y en medio de los tiempos difíciles, de las tormentas, el Señor ha sido fiel, no ha fallado. Así es. Sí, qué bueno, qué bueno, qué buen testimonio. Sí. Y yo sé que sigue, Dios sigue bendiciendo Así es. a través de eso. Yo entiendo que ustedes tienen un podcast en Panamá. ¿Podrían contarnos un poco de ese proyecto, de qué se trata, Familias Fuertes? Sí, fíjate que antes de iniciar pandemia, nuestra congregación tenía un plan, Ujú. manejamos un contenido para trabajar con padres de familia y lo hacíamos en escuelas. Sí. Y Dios abrió puertas para que lo hiciéramos a nivel nacional. Ujú. Cuando mi esposo llega a casa y me dice, vamos a ir a desarrollar este programa de escuela para padres Sí. a nivel nacional, yo dije, wow, ¿cómo, cuándo, dónde, con qué? Yo Claro. entré casi en pánico porque no somos una iglesia muy grande. Hay mucha gente que sirve al Señor y sé que estarían dispuestas, Sí. pero mi inquietud fue esa. Luego se da la situación de la pandemia Ujú. y se replantea el cómo hacerlo. Y se inicia a través de encuentros vía Zoom. Y se organiza todo un sistema con el Ministerio de Educación en Panamá para lograr llegar a las diversas provincias, las 10 provincias que tenemos en Panamá, Sí. Comarcas. más comarcas, y llegar vía Zoom. Ujú. Con esta plataforma llegamos a muchos padres. Luego Mm. se pensó, ¿y qué más podemos hacer? Sí. ¿Qué necesidades observamos? Ujú. ¿Cuál fue la interacción? Mi esposo podría hablar muchísimo más detalles teníamos una sala de 500 personas en Zoom, Ujú. se llenaban Oh. las salas de espera y los contenidos tenían que ver mucho con el cómo ayudar a ser mejor papá. Ujú. Y creo que todos queremos ser mejores papás. Claro. Entonces, luego de este contenido que se desarrollaba, pensamos, ¿cómo poder ayudar? ¿Qué tal si dejamos algo que puedan verlo cuando quieran, que no dependa de un horario? Y empezamos a profundizar en algunos de los temas que contenían este curso de escuela para padres. Ok. Y allí surge, en función de la necesidad que observamos en los padres de familia en nuestra nación, en Panamá. Y Dios nos dio la oportunidad de desarrollar este contenido poco a poco y realmente siempre con el objetivo de dejar una herramienta, Ujú. un recurso que lo puedan tomar cuando lo necesiten, refrescar también cuando lo necesiten, y creo que Dios fue bueno en ese sentido. Sí, fue una experiencia increíble porque sobrepasó nuestras expectativas. Qué bueno. Y eso es lo que la palabra Sí, enseña, ¿no? sí. Que Él tiene la capacidad de dar o hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Ujú. Y nuestra vista era corta, pero Él extendió Sí. mucho más lo que se podía hacer en función de atender necesidades. Ujú. Descubrimos, sabes que en medio de la pandemia, al retornar, mucha gente empezó a hablar del tiempo difícil que pasó Sí. en el contexto de familia. Sí, tal cual. Panamá fue uno de los países donde la cuarentena fue muy férrea. Mm. Literalmente casi 2 años, un sistema de control de negocios, de trabajos, horarios de salidas muy, muy, muy limitados. Ujú. Y se descubrió que hubo mucho conflicto a nivel familiar. Imagino. Sabes que Sí. explorarte en medio de una convivencia casi obligada, Ujú. se descubrió cuánta unidad había en el vínculo familiar. Sí. Y surgió una frase que hay gente que decía, ¿podré yo cambiar de familia para la siguiente temporada? Sí. Porque hubo muchos conflictos. A Claro. nivel del gabinete psicoeducativo del Ministerio de Educación, Ujú. empezaron a recibir muchos temas de atención a afectaciones emocionales Ujú. en los niños y en los jóvenes. Sí. Entonces, parte de todo este cuadro de consecuencias de la pandemia nos animó
a poder entonces dejar una alternativa, una herramienta Sí. para ayudar a las familias. Sí, sí. Y así surgió Familias Fuertes. Así que fue un esfuerzo muy hermoso donde semana a semana Ujú. teníamos el programa en un espacio de casi 45 minutos Sí. para hablar sobre un tema de familia. Y así que el Señor ha sido bueno. Encontramos personas que de pronto nos saludan y nos conocen y dicen, oigan, los conocí por un programa y quiero decirles que nos han ayudado muchísimo. Adicional, habíamos planificado también hacer, finalizada la pandemia, una gira nacional para conocer a la Ok. gente que habíamos accesado vía la plataforma. ok. Así que con el Ministerio de Educación organizamos atender presencialmente conferencias de familia en diferentes regiones del país. Qué bueno. Lo que encontramos fue gente necesitada Ujú. de una palabra de esperanza, de una palabra Sí. de ánimo. Sí, Y sí. pienso que el rol de la iglesia tiene que ver con eso. Ujú. Cómo hablar esperanza en medio de la Sí. desesperanza que puede existir en un momento determinado. Sí. Y Dios fue muy bueno con nosotros en ese sentido. Qué bueno, me encanta, me Sí. encanta. Y tal vez para ir un poco más atrás, aparte de podcast y todas las charlas y talleres, ¿qué estaban haciendo en el ministerio o en el trabajo? Ujú. Bueno, en el ministerio somos pastores de una iglesia local. Ya este año cumplimos 25 años de ministerio. Como mencioné al inicio, nos conocimos en la iglesia sirviendo al Señor. Sí. Así que pasamos por todas las etapas del que sirve al Señor. Maestro de escuela dominical, el que limpia y barre la iglesia, Sí. el que dirige y canta en los coros, el que atiende a los jóvenes. Así que fue todo un proceso de conocer la experiencia de servir al Señor Sí. en el contexto de la iglesia. Así que, adicional a ello, hemos combinado también en su momento, por ejemplo, la vocación de docencia universitaria a nivel universitario. En mi caso, yo ejercía en un momento, en un tiempo, la profesión como abogado. Así que ya hace unos 16, 17 años aproximadamente, en el año 17, después de 17 años de docencia universitaria, yo renuncié a la docencia para estar tiempo completo en el ministerio. Mi esposa sí mantiene todavía abierta la ventana de la docencia en una universidad en Panamá. Ah, ok. Así que ella es docente actualmente. Sí, tengo 25 años de ser docente en una universidad privada. Pero sabes que también te quería comentar, David, que yo soy relacionista público de profesión. Ujú. Y lo comento porque yo soy una persona muy introvertida. Ujú. Yo también. Tú también. Y Naturalmente, sí. cuando estudias una carrera que tiene que ver con comunicación, dices, ¿qué hago aquí? Claro. No entiendo. Sí. Me quedé allí estudiando en la universidad y recuerdo que cuando llego a casa un día le digo a mi abuela y a mi mamá que iba a cambiar de profesión, iba a cambiar de carrera Sí. porque quería ser docente. Ujú. Mi madre y mi abuela, que ya están con el Señor, eran docentes. Ujú. Y mi abuela me mira muy seria, me mira con atención y me dice, me parece perfecto, pero vas a estudiar primero, vas a terminar tu carrera, estás estudiando y después haces lo que quieras. Y yo Después de dije, terminar. "Plop, Después cambia lo que quieras. hagas lo que, pero lo que iniciaste Después. lo vas a terminar. Sí. Obviamente finalicé mi carrera de Relaciones Públicas Ujú. y como me quería casar rápido, pues yo no inicié ninguna otra carrera. Sí, Me cierto. casé inmediatamente casi cuando finalicé la carrera universitaria. Y te comento esto porque a veces uno no sabe los planes. No. Los planes No. que tiene el Señor y lo que para nosotros parece un accidente, parece una mala decisión, Ujú. parece como que no le haya sentido. Luego me caso, trabajé en mi carrera en Relaciones Públicas Ujú. y luego fui guiada a trabajar en atención al cliente en un banco y todo lo demás. A los 4 años dejo de trabajar y me dedico a mi casa a estar con mi hijo mayor. Y cuando estoy con él, luego en el año 2000 tuve a mi segunda hija y yo estoy
entraron en escenario el tema de tener una maestría, una especialidad. Ujú. Y en Panamá inicié una oferta interesante sobre planes de estudio para maestrías. Sí. Y yo decía, si yo me equivoqué una vez en estudiar relaciones públicas, ¿cómo me voy a equivocar para estudiar una maestría? No puede ser. No. ¿Y con qué dinero una maestría es muy costosa? Mm. Y yo nunca se me olvida, David, que yo estaba tratando que mis hijos tomaran la siesta, cosa que era muy difícil. Y mientras me hacía la dormida para que ellos también durmieran, estaba yo orando. Mm. Y yo decía, Señor, no tengo con qué, porque ellos son prioridad. Claro. Pero lo más importante es que no sé qué estudiar. O sea, literal. O sea, yo sé que debo dar el paso, pero yo necesito que me guíes. Claro. Pero una guianza así. Voy cieguita y tú me tomas de la mano. Sí. En ese interín parece que mi esposo había tenido contactos con un pastor amigo que vivía en Miami y que tenía ya varios años de manejar, estableció una universidad en Estados Unidos. Ujú. Él es argentino. Ok. Y cosas de Dios lo conocen en Puerto Rico, se conocen en Puerto Rico, llega a Panamá, comemos juntos, nos conversa de su universidad, una universidad cristiana. Y él le dice a mi esposo, yo estaba sentadita así como estamos ahorita, él le dice a mi esposo, si tu esposa está interesada en estudiar, le voy a dar una beca total. Mm. Yo hice así. Sin una conversación previa. Ni Sí, con, no, ni no, con no, él. no yo había- no había hablado con mi Sí, esposo. sí. No habíamos Yo no le hablado. había puesto esta carga a él Ella y porque, Dios se habían Sí. hablado. porque yo no él no era mi papá. Claro. Mi Claro. papá es el Señor. Y yo Sí. decía, no, Dios es el que me va a dar guía. Ujú. Y resulta que la maestría se da de forma gratuita, claro. Ujú. Ellos asumieron los gastos. Pero adivinen qué fue la maestría. Mm. Bueno, no adivines. ok, bueno, te hago caso. El Señor abrió la puerta para que estudiara un máster en consejería cristiana y psicología. Mm. Y fue maravilloso. Fue maravilloso el entrar en estas áreas del saber que luego se convirtieron en herramientas Ujú. para ayudar a otras personas. Tal cual. Entonces, porque una de mis divagar era, Dios, yo no quiero estudiar algo que sea para un beneficio mío, Ujú. por una necesidad financiera, y no está Sí. mal, ¿ok? No. Pero yo quería, mi inquietud era, Señor, yo quiero que tú me guíes, es para hacer algo que de verdad sea útil para ti. Sí. Y así se abrió la puerta. Y para mí siempre es como una marca, es como cuando el pueblo de Dios dejaba piedras como Ujú. para hacer memoria de lo que Dios había hecho. Sí. Pues para mí momentos así fueron tal cual. Ujú. Yo pude finalizar mi carrera y yo no tuve que pagar nada, ni el diploma. Bueno, qué bendición. Y eso me hace saber que hay papá, Sí, que el Señor sí, es sí. papá. Y me dio la herramienta pues para poder, junto con mi esposo, Ujú. brindar a nuestros compatriotas y a todo el que quiera escuchar temas sobre crianza, familia, pues no somos los expertos porque hay mucha gente probablemente que sabe muchísimo más, pero uno comparte lo que sabe Sí. porque es parte de la responsabilidad, Ujú. ¿verdad? Sí. Que tenemos. Y en mi experiencia, creo que hay muchas personas muy necesitadas para información sencilla, transmitida de una manera clara, y hay mucha necesidad. Sí. A veces las personas tal vez más expertas no tienen ese don de comunicarse bien. Pero Exacto. tú también tuviste esa preparación. De comunicación. Sí, tal cual. De comunicación, sí. Qué bueno. Así que sí, creo que el Señor, y sé que este podcast lo va a ver muchísimas personas que tal vez están en la misma encrucijada Ujú. o están a la espera de un movimiento, una toma de decisión Sí. y sobre la vocación. Ujú.
¿qué más va a hacer Dios con lo que ha permitido que yo reciba? Seguro. Cómo Dios me ha moldeado y no, todavía no sabes el para qué. Ujú. El Señor lo hará. Claro. Y lo divertido y lo hermoso a la vez es que lo disfrutas y luego agradeces constantemente Ujú. porque entiendes los no, Sí. agradeces los sí Ujú. del Señor. Y los espera. Y las Así espera. que nuestra vida ha sido así, preparándonos por parte del Señor para el siguiente episodio. Yo Claro. pienso que este año es un año interesante. Finalizamos el 25 y ya el Señor está dándonos pistas hacia dónde quiere Sí. llevarnos Sí, sí. en las etapas en donde nos encontramos. Ujú. El contexto de este podcast, pensar en estudiantes, pensar en gente conectada al seminario, Ujú. que se puede estar haciéndose esa pregunta, ¿no? Señor, ¿qué más hay para mi vida? Claro. O buscar la claridad, como decía mi esposa, de dirección de parte del Señor para lo que viene. En el mundo estamos escuchando muchas malas noticias Ujú. Tal que cual. de una forma u otra a las personas le puede crear un alto nivel de ansiedad o inseguridad sobre el qué va a pasar mañana. Sí. Pero creemos fielmente que Dios tiene cuidado de los suyos Ujú. en el área en que se encuentren, en la etapa de vida en que se encuentren. Estamos realmente convencidos de que Dios sabe lo que cada una de nuestras vidas necesita, inclusive antes que abramos nuestros labios. Él sabe cual. lo que nosotros necesitamos. Así que ese concepto que mencionaste, hermoso, tenemos papá. Ujú. Tenemos un padre que es bueno, que es fiel Sí, y que nos atiende. Así que no sé qué está pasando con los escuchas esta tarde, pero Sí. sé que Dios está atento al corazón de cada uno. Amén, amén. Qué buen recuerdo y mensaje para mí personalmente y para a todos ellos que están escuchando en este momento. Así es. Gracias por compartir esos testimonios personales. Ahora, para entrar un poco en la temática de la familia, pensando un poco en los matrimonios, nosotros antes de grabar este episodio revisamos un poco los temas que han tocado con su podcast y nos llamó la atención, bueno, varios episodios nos llamaron la atención, pero vimos un tema de las expectativas en un matrimonio y cómo a veces por falsas expectativas las cosas no van muy bien. Y quería preguntarle a ustedes sobre esa temática sobre el matrimonio y expectativas. ¿Qué han aprendido y qué tienen para compartir con nosotros? ¿Tú quieres que te cuente cómo me fue con mis expectativas? Todo. Cuéntame todo. Ok, creo que inicia desde una pregunta base del ¿por qué me quiero casar? Ok, Sí. bien. ¿Por qué me quiero casar? Sí. Y ahí se anotan muchas razones por qué gente quiere establecer una relación matrimonial. Y ahí encontramos razones equivocadas. Ujú. Hay personas que quieren salir de su vínculo familiar, Ujú. quieren desconectarse de una situación de dolor presente. Otros pueden estar buscando una mejoría en la situación financiera, las llamadas relaciones por conveniencia, y en donde de pronto el amor no es la base. Sí. ¿Sí? Y un sinfín de razones equivocadas, basadas también puede ser en emociones equivocadas. Me gusta la persona, Sí. al presente me gusta el físico, me gusta cómo es o cómo me trata. Pero creo que son razones que no tienen mucho asidero porque en la vida hay muchos giros y muchos cambios. Cierto. ¿Sí? La belleza se va, Ujú. factores económicos pueden variar, Ujú. Wow. el gusto puede modificarse. Así que en muchas ocasiones se establecen relaciones matrimoniales no desde el fundamento correcto Ujú. o la base correcta. Y cuando un episodio de la vida cambia, entonces empiezan las crisis. Y de hecho, casarse, encontramos que no en muchas ocasiones se le da un fundamento correcto a los novios que quieren
establecer una relación matrimonial. Sí, o sea, antes del casamiento, desde el principio, se casan con motivos falsos, o sea, que no van a permanecer para siempre. No va a permanecer. Sí. Y cuando uno encuentra eso, llama la atención que en ocasiones estamos siguiendo modelos que no son los mejores modelos. Hoy las redes sociales, los medios presentan relaciones amorosas Sí, libres o también desde perspectivas irreales basadas en cuadros de Sí. películas, Ujú. como Hollywood pinta el amor, la conquista, Sí. y eso dista totalmente de la realidad. Así Claro. que pensar en eso, expectativas falsas, consecuencias y conclusiones erróneas, nos lleva entonces a entender la realidad que nos vemos luego a sentarnos con matrimonios Ujú. y a explorar sus expectativas iniciales, y descubrimos que hay una gran sensación de sentirse defraudado porque el otro no cumplió las expectativas. En otras Claro. palabras, también nos casamos para que otro me haga feliz, Ujú. otra me haga feliz. Ujú. Y nos casamos por el llamado déficit. Me faltan cosas que otro me va a dar. Claro, Déficit. sí, sí. Y cuando el otro no las suple, entonces hay un gran bajón y una gran frustración. El matrimonio debe funcionar desde una perspectiva de plenitud. Ujú. Quiero compartir lo que tengo, quiero amarte, quiero entregarme, estoy comprometido a dar mi vida Sí. por ti y para ti. Sí, te iba a comentar también que es que son dos escenarios. La expectativa hacia la persona Sí. y la idea errónea del concepto de matrimonio. Ujú. ¿Sí? Sí. Y tal vez por temas ideológicos, ¿verdad? Ujú, Porque sí. somos educados hasta por los medios de comunicación. Sí. Somos educados o maleducados. Sí. Y llegamos a una edad donde se supone que ya debemos ser adultos y debemos tomar la decisión de ser serios y casarnos. Claro. Pero la idea de el matrimonio, ¿de dónde la tomo? O sea, ¿cuál es el concepto de matrimonio? Ujú. Y luego está la expectativa también equivocada que puedo tener sobre la persona que va a compartir conmigo ese escenario llamado matrimonio. Él viene de un escenario totalmente diferente al mío. Él viene de una familia totalmente funcional, aunque dicen los psicólogos que no hay familia funcional. Todos tienen su grado o nivel de Había funcionamiento, algo ahí. Sí. Ok. Y yo vengo de una familia totalmente disfuncional, pero al 160%, una cosa Sí, así. O sea. sí. Y cuando uno se da cuenta que podemos tener como dos mundos diferentes, Ujú. mundos absolutamente diferentes, logran ponerse de acuerdo y decir, ay, nos gustamos, nos amamos. Sí. Esa es la parte romántica. Claro, ¿verdad? sí, qué linda etapa. Esa etapa es la espuma, es eso que... Sí. Yo no llegué en caballo blanco, llegaba una BMX a Yo visitarla. llevaba en En una bicicleta, bicicleta. y me quedaba derretida así, uy, feliz. Sí. Y luego viene el ejercicio Ujú. Sí. de ser honesto con uno mismo Sí. y decir, ok, esta persona llena todos los ganchitos de lo que Ujú. a mí me agrada. Sí, sí. Pero cuán factible es hacer una mezcla de lo que él, sus antecedentes, su historia de familia y la mía, Ujú. que no había una historia como tal porque era una familia afectada por crisis, divorcios, etcétera, infidelidad. Entonces, Sí. ¿pero qué ocurre, David? Yo conozco al Señor a los 12 años. Ok. Fue una edad crucial. ¿Por qué te comento esto? Porque yo conozco al Señor y justo cuando mi papá se estaba yendo de la casa y nos estaba abandonando, dejó a mi mamá. Ujú. Y siempre digo esto, nos estaba abandonando porque aunque se dice que abandonan a las esposas, pero también abandonan a los hijos. Los Seguro, hijos no quedan sí. contentos con mamá triste. Claro. Y yo recuerdo tal cual, porque esto no se hace como una regla, pero Dios utilizó ese momento para hablarme. Yo recuerdo
12 años, no estaba orando por un esposo con el feeling romántico de quiero casarme. Sí. Pero yo sí oré y le dije, Señor, yo tenía mi Biblia en la mano, eran las 5:30 de la mañana. Sí. Yo no sabía leer la Biblia. Yo me sabía unos cuantos salmos y yo le digo, yo quiero que me digas qué hago. Porque estaba profundamente triste, una niña de 12 años. 12 años. Abro mi Biblia y como si fuera tal cual, con un spot señalado el texto Jeremías 33:3. Okay. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si este es mi entorno y lo que yo estaba viendo, esta profunda tristeza, yo no pedí casa, carro, viajes. No. Yo lo que le pedí a Dios, yo solo te pido que mis hijos no sufran lo que yo estoy sufriendo. Ya estaba pensando en los Sí, hijos. Porque yo decía, yo siempre mi juego siempre fue en rol de mamá. Mis muñecas, todo fue en rol de mamá. Okay. Y yo decía, mis hijos no pueden sufrir lo que yo estoy sufriendo. Entra Dios a mi vida. Y por eso es que yo creo que uno puede tener muy buenos deseos, uno puede tener ganas de hacer las cosas diferentes. Pero no es posible si el Señor no interviene. Yo conocí al Señor, en ese momento me convertí al Señor, seguí en la iglesia, fui discipulada, todo el proceso. Sí. Un par de años lo conozco a Él. Y más que el llamarme la atención, su forma, su estilo, yo estaba muy clarita en lo que no era negociable. A tan temprana edad. Sí. Yo no tuve novio antes porque yo decía, ¿yo qué voy a perder tiempo teniendo novio si yo sé lo que quiero? Okay. Y ellos no tienen, no es que no me gusten, pero es que no tienen lo que yo quiero, que se llama integridad. Y cuando... aún en la adolescencia, pensando en la integridad de los varones. Porque ya había visto la falta de integridad en los varones en mi casa. Claro. Entonces, cuando ya tú vienes con ese golpe, tú dices, o sea, yo no soy mejor que mi mamá, no soy mejor que mi abuela, no soy mejor que mi tía. ¿Qué me va a pasar a mí? Claro. Lo mismo. Y probablemente mis expectativas era que me iba a acabar divorciada si Dios no hacía algo en mí. Porque ellas escogieron en el amor como se escoge normalmente. Sí. Ojo, yo no estoy diciendo que a mí no me gustaba mi esposo. A mí me encantaba y me sigue encantando. Estoy hablando y si este podcast lo escuchan chicas o algunos chicos, creo que una de las decisiones más importantes, mira, tú te puedes equivocar de profesión. Sí. Y estudiar 7 carreras hasta descubrir tu máxima vocación. Pero a la hora de casarte, no es una decisión que puedas tomar a la ligera. Y a veces se toma así. Considerando factores financieros, mira que es maduro, mira que es responsable. Sí, qué bueno que eso sea así. Que mira que se congrega. Qué bien. Pero creo que el Señor nos puede guiar a ser aún más celosos de ver e inclusive mostrarnos la película más adelante. Porque Él tiene capacidad para mostrarnos. Cuando yo nunca había abierto el Antiguo Testamento, porque normalmente se leen los Salmos y el Nuevo Testamento. Sí, pasa. El Antiguo Testamento, un adolescente leyendo Jeremías, nunca sabía ni qué libro se llamaba Jeremías. Y para mí ese día fue como Dios diciéndome, clama, que yo te voy a dar lo que tú quieres. Puse en Dios mis expectativas, en que Él fuera el qué. Y creo que cuando estamos, ojo, esto es para los que no se han casado. Pero el que ya está casado no puede decirle a Dios, cámbiame bueno, el que tengo sí. a la que tengo, porque ya aquí no hay vuelta atrás. Sí, no, otra etapa ahí. Y creo que las expectativas son alimentadas. El tema es la fuente. Si tus expectativas son puestas por Dios, Dios te va a permitir desear y observar aquello que es digno y noble en la persona. Pero si tus expectativas son alimentadas por los estereotipos del mundo, para que valores el físico,
los recursos. Entonces, tus expectativas siempre van a estar frustradas. Sí. Porque dependen, son Sí. movidas. Ujú. Entonces, creo que una de las cosas que un matrimonio que pudiera tener éxito, no me gusta usar esa palabra. Buena salida, por usar el sí. significado de éxito Sí. sería Sí. una buena salida. Sí, una- que logra Que logre su su propósito. propósito. Sí. Porque el éxito es casi como... Es un término mal usado. Mal usado, sí, sí. Sí. Éxito conforme al mundo. Al mundo, sí. Es otra cosa. Y un matrimonio cristiano tiene que ver con que cuál es la expectativa de Dios Ujú. para el matrimonio. Sí, sí. Sí, entonces nosotros nos casamos siendo profesionales. Yo sabía que él tenía un llamado ministerial y yo no tenía mucha claridad en lo que Dios iba a hacer conmigo como tal. Yo sabía que iba a ser su esposa. Sí. De ahí en adelante, ¿qué iba a ser Dios? Pero siempre con esa sensación, ¿qué viene? ¿Qué Mm, viene Dios? Sí. Y quiero que venga de tu mano porque sé que lo que viene de Ujú. Dios... Sí. Escuchándote, eso suena como una expectativa de sorpresa, que el Señor tiene Exacto. algo bueno para mí. Así es. Va a exceder mis expectativas Así es. y va a ser, bueno, como la palabra dice, buena, agradable, Bueno, perfecta exacto. Su voluntad. Así es. Me- Sí. Y yo te puedo decir, y creo que por eso parte de uno después de vivir tanto Ujú. tiempo juntos, hasta uno acaba pareciéndose, ¿verdad? No tengo el cabello como tú todavía. ¿no? Todavía no tiene el Todavía- cabello largo y negro, pero... y espero que sea que él se parezca a mí, ¿no? Bien, bien. Esa estuvo buena, esa estuvo directa. Mira, no, mi amor, como... No, pero sí, fíjate, sí, sí. creo que... y perdona que yo sé que quiere No, está bien, participar. está bien. Te escucho. Creo Súper bien, que súper bien. tal como se ilustra, lo hacemos en consejería, la imagen del triángulo, o sea, somos los dos que Ujú. estamos aquí abajo, Sí. y mientras vamos los dos enfocados en el Señor, así de una forma muy, no por buscarnos, Sí. sino por el Cara a enfocarnos Jesús. en el Señor, Ujú. nos Sí. vamos Vamos acercando a mutuamente. Él. Sí, Y porque uno lo ha vivido, cuando no vamos a la par, sí. uno lo resiente, porque Sí, dice, sí. ok, Señor, más de ti, menos de mí, me enfoco en Ujú. ti. Entonces son tus expectativas, no la que la persona va a cumplir. Entonces, en esa medida, entiendes que pueden pasar 10, 20, 30, 40 y decir gracias Dios. Ujú. Y no decir, oh Señor, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Es Sí. muy diferente. Ujú. Porque no es aguantar 40 años como quien se está ahogando, sino decir, Señor, gracias por 40, por 50 años de matrimonio. Ujú. Que creo que es lo que no solo la sociedad, nuestros hijos observan. Siempre están observando. Se convierte uno en modelo aunque ellos no quieran. Sí, tal cual. Sí, sí. Sí, Entonces, sí es fantástico. sí. Siempre están mirando. Siempre, mira. Hay una audiencia en casa. Y mencionabas en tus notas, por Mm. ejemplo, de cómo llevar de la mano de Dios nuestra vida matrimonial Ujú. para poder atravesar las diferentes etapas. Sí. Y la última etapa es la etapa del nido vacío. Mm. ¿Qué sucede? Hay realidades en donde hay personas que viven en función de los hijos, Tal cual. Sí. Sí, sí. su fuerza, su ánimo, el Ujú. por qué estoy aquí en función de los hijos. Ujú. Se produce una separación emocional primero, Sí. luego física, Ujú. aún dentro del mismo o bajo el mismo techo, Ujú. y sencillamente están esperando a que los hijos se vayan para que luego se encuentren ellos dos solos y desconocen quién es la otra persona porque Sí. no la cultivaron durante todas las etapas de la vida. Ujú. Sí. Así que es interesante entender lo que mencionabas, ¿no? Desde el concepto del matrimonio, Ujú. de quién debe estar sustentada la definición del matrimonio Ujú. y cómo dependemos de Dios en este caso. Sí. De Él tomamos el Ujú. concepto de matrimonio y de familia, viene de Dios. Imposible Sí. tomarlo de cualquier otra fuente porque Él es la fuente Tal cual. y desde ahí entonces tomarnos de la mano de Él para Ujú. que Él nos guíe en cada una de las etapas Ujú. de la vida, de lo que vamos a atravesar en el matrimonio. Siempre en los cursos de matrimonio hay un momento en donde hacemos traer a memoria los votos que hacemos delante de Dios. Ujú. En riqueza,
en pobreza, Sí. en salud, en enfermedad. Ujú, Me reservo solamente para ti, ujú. rechazando en el caso Sí. mío a cualquier otra mujer, rechazando en caso de ella a cualquier otro hombre, en un Ujú. sentido de exclusividad, Ujú. compromiso y entrega. Sí. Y la frase que declara, hasta que la muerte nos separe. Ujú. Entonces, hoy día estamos encontrando que hay números rojos que están diciendo en medio de la sociedad, las familias están en crisis, están disminuyendo los matrimonios, están aumentando las uniones libres que dan una Sí. idea, un falso permiso, pero Sí. es unión libre, no hay compromiso real. Tal cual. Sí. Y encontramos que esos números rojos no solamente están marcándose en el mundo, sino que están Ujú. tocando la puerta de hogares cristianos. Imagino. Sí. Entonces, hay que como Qué triste. poner atención porque ninguno está exento, Ujú. pero Sí, podemos sí. entonces caer en un adormecimiento del Ujú. compromiso, del amor, del poner la mirada en el Señor. Sí. Y eso va a permitir que otros factores, otros elementos empiecen a entrar en la relación Ujú. matrimonial y encontramos historias tristes que luego nos toca atender en procesos Sí. de consejería y creo que ahí entonces es como si fuese este espacio pequeño como una llamada de atención Sí. Sí. a personas que pueden estar hoy atravesando alguna situación de dificultad en medio de su relación matrimonial. Es como una bandera amarilla Ujú. para que necesitamos sentarnos para salir adelante mejor de donde estamos. Sí. Claro. Antes de salir de este punto, te quería mencionar que el amor que nos teníamos cuando yo tenía 15 y él 18 no es el mismo. Mm. que ¿Cómo ha nos- cambiado? Ha cambiado. Ha cambiado mucho, porque no somos los mismos. Sí. Sí. Se cree que maduramos y vamos cambiando. No solamente cambiamos por fuera, cambiamos por Ujú. dentro. Y pensaba en las veces, y que porque uno a veces dice, sí tienes que llegar a, pero ¿cómo llego allá? Ujú. Y yo les puedo decir a todas las mujeres que puedan estar escuchando, que a veces puedan sentir que ya no sienten esa llama, Mm. porque están cansadas, porque a veces puede que no se ha cultivado. Ujú. Eso es culpando a otro, ¿verdad? Puede que no se ha Sí, cultivado. sí. Por X situación. Yo estoy absolutamente convencida de que cuando uno es honesto con el Señor Ujú. y uno le lleva al Señor tal cual lo que uno siente, Él es capaz de renovar en nosotros tanto las fuerzas, así como renueva nuestro amor por Él y nos hace volver a enamorarnos de Él, cuánto más hace que entre sus hijos, que ahora que hicimos un pacto delante de Él para Sí. estar juntos, Él no vuelva a ponerle el ingrediente secreto, que no es el amor de hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque ese lo tenemos para todos. Sí, cierto. Si no, Espero que sea es así. algo distinto. Es distinto. Entonces, y creo que ese amor no fue un invento del mundo ni del No. diablo. Ese amor fue creado por Él. Ujú. Ese amor que es capaz de durar hasta que la muerte los separe. Entonces, Ujú. ir a la fuente es la decisión más sabia. La fuente de ese amor es el Señor, Sí. no mi esposo. Sí. Porque puede que esté viviendo lo mismo que yo. Ujú. Puede sentir que yo no lo cuido tanto. Sí. Y entonces, el estar sí cuidándonos, sí hablándolo, Ujú. pero ir a la fuente para que nuestro amor hacia nuestro esposo sea renovado. Ujú. Y el de él hacia mí, ¿verdad? Para poder que esa palabra que dimos en el altar no se cumpla solo para que quedemos bien, Sí. sino porque queremos ser felices hasta que la muerte nos separe. Ujú. Y no se puede ser feliz si no se ama, Mm. porque estaríamos solamente por conveniencia, Ujú. por el que dirán, por pena. Sí. Y lamentablemente hay muchos matrimonios así. Sí, así es. Sí. Así es. Quiero hacerles una pregunta para
y que hablen un poco con el tiempo que nos queda sobre algunos de los principios bíblicos que pueden orientar bien a un matrimonio en cualquier etapa para que tengan expectativas verdaderas de Dios y de un matrimonio cristiano. ¿Cuáles son algunos de los principios fundamentales para ustedes cuando están trabajando con una pareja? Lo central es hacer al Señor el centro de la vida a nivel personal. Procuramos que las parejas que atendemos conozcan al Señor. Fuera de Él no somos nada. Sí. A título individual se requiere que cada uno crezca en amor, crezca en la fe al Señor. A título relacional, que seamos capaces de aprender a conocer a la otra persona. Ciertamente la relación matrimonial es espiritual, pero su componente práctico es eminentemente relacional. Cómo te sirvo, cómo cuido de ti. Imagínate, cuando se habla en la Biblia el término de Efesios, la mujer sométase al marido como al Señor. Sí. La clave inicia en el verso anterior. Sométanse el uno al otro en amor. Y esto es lo que yo siempre digo. ¿Tendrá una mujer problemas para ejercer o practicar la sumisión a su esposo si ese esposo la ama, la cuida, vela por ella, da su vida por ella, la pone en primer lugar, aprende a vivir no en función de él, sino en función de que ya no son uno, sino son dos? Sí. Entonces es toda una dinámica nueva el matrimonio, donde ya dejamos de pensar en nosotros mismos. Claro. Esa primera etapa, y por eso es importante las etapas que se tienen que disfrutar. El noviazgo es una temporada para conocerse, saber qué piensa uno, qué piensa el otro, para crecer, para finalizar sus proyectos personales de estudios. ¿Por qué? Porque viene la siguiente etapa en donde el matrimonio se consolida como tal y es toda nueva vida, la vida de comunidad como pareja. Y luego de ahí prepararse para esperar a los hijos. ¿Qué encontramos hoy? Que la gente cambia todo el orden. Sí. Nos unimos, tenemos hijos, a ver si esto funciona. ¿Sí? Sí. O vamos en vez de A, B, C, D, empezamos con D, A, C, y entonces encontramos que las etapas no se están viviendo de forma correcta. Por eso la desorden atención, total. Un desorden. Por eso la atención a nuestros niños y jóvenes para que tengan fundamentos y principios correctos de saber vivir la vida según las etapas y el orden que Dios ha establecido para poder entender y saber en qué etapa estoy. Estoy en etapa de conocer a los solteros. Estoy en etapa de conocer a una persona. Estoy en etapa de formalizar mis sentimientos delante de Dios y delante de ella. Estoy en etapa de prepararme porque quiero ofrecerle algo más que un sueño, sino decirle, mi compromiso es serio, es cierto, tengo una carrera, tengo un trabajo, porque voy a ser responsable. Ya las decisiones en función de cómo se administrarán financieramente, pero cada uno está preparado porque ya ha cumplido determinadas etapas. Así que, tal vez algunas personas piensen, qué aburrido es esa parte. Sí, pero fundamental. Sí, pero es hermoso porque luego cuando llegan los hijos estamos preparados. Sí. Porque ya nos conocemos, nos hemos disfrutado el uno al otro en la etapa de la vida de casados, recién casados, sin hijos. Luego vienen los hijos. Disfrutamos la etapa de la paternidad, pero sin olvidar que la primera relación más importante es la relación esposo y esposa. Claro. ¿Qué sucede? Que en ocasiones llegan los hijos y la vida se enfoca a los hijos. Y hay toda una suerte de elementos donde me abandonaste por los hijos, ya los hijos se ven como amenazas, pero es que no estamos viendo los procesos y las diferentes etapas en que estamos viviendo, y entenderlas y reconocerlas nos va a ayudar a mantener viva la llama, saber que la persona más importante es ella
Ujú. Y nuestros hijos van a aprender inclusive de esa buena relación Sí. entre papá Ujú. y mamá. Entonces, Sí. vivir según etapas, vivir Sí. los tiempos, disfrutarlos Ujú. a la manera de Dios. Sí. Sí, yo te quería comentar algo que fíjate, no sé si pasa acá en Uruguay, pero en Panamá se da un fenómeno y es Ujú. que las chicas se desarrollan profesionalmente, Ujú. logran obtener sus títulos académicos, Ujú. se independizan, tienen Sí. su apartamento, su casa, su auto. No necesitan un hombre para ser mantenidas. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Pasa acá, no sé, algo parecido. Entonces, ¿Qué pasa acá? ¿Pasa algo similar? el hombre que pensaba... Imagino que sí. Imagino que sí. Entonces el hombre Sí. se queda rezagado Sí. y la O que chica pensaba, o Ajá. que pensaba que su rol era proveer Ujú. y no desarrolló otras habilidades, Sí. no se estableció bien. Ujú. Y resulta que ella no lo necesita para mantenerse. Sí. Pero él no desarrolló sus otras destrezas o habilidades como hombre, Ujú. porque ya no te necesita como un proveedor, Sí. sino como un compañero de vida. Y no estás Ujú. listo para ser un compañero de vida. Mm. Pero creciste pensando que tú eres el que ibas a ser el proveedor. Probablemente eso vaya a pasar cuando ya están caminando juntos y ella decida, me quedo en casa, puede que sí, puede que no, Sí. pero ella no te va a buscar por una necesidad financiera, Ujú. Busca compañero. busca un compañero. Ujú. Entonces, creo que probablemente necesitamos despertar. En este caso, creo que pudiera ser una tarea de mamás Ujú. el dejar que los hijos desarrollen más su lado masculino y Ujú. también la parte de los papás, ser esa guianza que necesitan para que sean esos varones, esos hombres idóneos Ujú. para ser esas cabezas Sí. que saben escuchar a Dios. Ujú. Yo creo que cuando un hombre sabe escuchar a Dios, a una mujer le da profunda paz. Ujú. Sí. Y puede que no esté viendo la respuesta ya, pero si tu esposo escuchó a Dios, tú estás tranquila. Sí. Pero cuando esto no ocurre, es terrible. Ujú. Entonces, ¿cómo estimular, motivar? Tal vez, obviamente, a través del ejemplo, hombres como ustedes dos, tú que estás aquí y mi esposo. Sé que hay muchísimos hombres de Dios que son así, que practican de forma muy evidente. Su comunión con Dios los lleva a tomar decisiones sabias. Sí. ¿Y cómo estimular a que nuestros jóvenes aprendan a vivir de esa forma? Sí. Porque eso es lo que las mujeres deseamos. Ese fue uno de los factores que yo decía. Él no solo es un cristiano que se sienta en una silla y le gusta hacer cosas buenas, Ujú. sino que escucha a Dios, Sí. tanto para dirigir como para ser sensible a un llamado de atención. Ujú. Y creo que eso es hermoso. Sí. Entonces, creo que nuestras chicas en Latinoamérica están esperando no a un hombre de púlpito, Ujú. no es eso. Es un hombre, como dice el Salmo 1. Están buscando ese hombre Ujú. que es sensible a la voz de Dios y que Ujú. obedece. Sí. Entonces, estimular a los chicos a que vivan de una forma para que estos principios en el matrimonio, porque lo que tú vives en lo privado, lo vas a llevar en tu maleta cuando te cases. Seguro. Sí. 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 Esa es la mochila. Esa es la mochila que vamos Sí, a llevar. sí, sí. Entonces, Sí. Sale. uno lleva todo. Sí. No, Sí, no, sí. no excluye No nada. puede dejar algo No puede en dejar la algo casa de sus afuera. padres. No. Sí, Ese- entonces- Ese es tema aparte. Ese es otro No, no, tema. no. Ese es Otro día, otro podcast, episodio. otro podcast. Entonces creo que los jóvenes en nuestras iglesias necesitan saber que el Señor quiere trabajar en su masculinidad de forma Ujú. integral. Sí. Sí. Que sepan quiénes son en Dios Ujú. y que ellos también tienen papá. O sea, Sí. no pueden ser sensibles y vulnerables delante de Dios Ujú. para que Dios les enseñe, porque a veces no tuvieron modelos. Sí. Esa es otra verdad. Sí.
tal cual. Eso de, escucho la identidad en Cristo, esa intimidad con el Padre Celestial y que genera tanta seguridad. O sea, no estamos hablando de soberbia o de orgullo, sino esa confianza en el Señor que genera paz en uno y transmite paz a los demás. Sí. Así es. Sí, qué buena palabra. Y ahí regresamos a lo que mencionaste al inicio. ¿Cuál es el concepto de matrimonio y de dónde viene el fundamento del matrimonio? Porque de una forma u otra tenemos dos fuentes. ¿Será Dios o será la cultura? Ajá. Sí. Siempre algo está educándonos, Sí, ¿no? son dos Sí, fuentes. sí. Dios o la cultura. Extraigo mis principios de Dios, su verdad, su palabra, su orden, o la cultura, la formación, la forma en que hemos sido criados y respondemos a una u otra verdad. Entonces, necesitamos estar claros de dónde debe y es la fuente correcta para la vida, para el matrimonio, para la familia. Bien. Me gusta. Qué buen mensaje para todos, para mí, para todos ellos que están escuchando. Ha sido una gran bendición tenerlos aquí en Nexo, en el seminario. Y me gustaría pedir una cosa más, que cada uno de ustedes podría dar una palabra de aliento para ellos que están escuchando. Y con eso vamos a cerrar. Bueno, yo te puedo decir que Dios nunca falla. Y cuando la expresión dice que Él no miente, que no es hijo de hombre para arrepentirse, habla de su carácter. Y creo que cuando entendemos cómo es Dios y su cercanía en y con nosotros, eso provoca en nosotros gozo. Aún en tiempos tristes, poder experimentar el gozo de Dios es la prueba más poderosa de su presencia, porque sabes que no la puedes producir tú, ese gozo no proviene de ti. Sí. Y saber que Dios va a estar contigo, y obviamente el Dios contigo es un Dios que se hace sentir y va a llenarte. Y yo te animo a que el que nos escucha hoy sepa que nuestro Dios es un Dios, es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Y que anhela no solo caminar al lado de nosotros, dirigirnos, abrir puertas como un gran general, sino que es el Dios relacional. Es el Dios que anhela estar con nosotros. Entonces, es el Dios que constantemente deja como huellas de amor en recuerdos, dejando una memoria para que nosotros en ese momento, yo puedo hacer memoria ahorita de cosas que Dios hizo hace 30 años atrás como las que hizo ayer, porque son o fueron hechas por Él. Y tal vez hacer memoria, los que nos escuchan, de las cosas que Él ya hizo, para que nuestra fe sea avivada, para que creamos que Él seguirá haciendo obras buenas y que Él es el que guía nuestra vida. Y algo que aprendimos, que la vida cristiana es así, nosotros vivimos este presente, pero Él trasciende el tiempo. Y lo que no conocemos, Él ya lo conoce, Él ya estuvo allá. Sí. ¿Cómo no confiar en un Dios así? Que ya sabe por dónde vamos a caminar. Entonces, mantenernos con esa gran expectativa, como mencioné al inicio. ¿Qué viene de tu mano, Señor? Qué bueno, qué lindo. ¿Qué viene de tu mano? Qué bueno, linda palabra, gracias. El Salmo 139, en su parte final, es una oración para gente sensible y valiente que reconoce que posiblemente hay acciones, pensamientos, formas de vida que no agradan al Señor. Y en ese salmo el salmista dice: examíname, oh Dios, prueba mis pensamientos, mira muy dentro de mí si hay algún detalle, alguna acción, alguna forma de pensar que implique iniquidad, algo que no te agrada. Perdóname, límpiame, cámbiame.
una oración para reconocer, Sí. sea a nivel personal, Ujú. a nivel de familia, a nivel Sí. de nuestra vida en detalle, habrá algo que no le agrade al Señor. Ujú. Hacer esa oración. Y yo estoy seguro que Dios escucha la oración que surge desde corazones contritos y que se humillan, y Él es fiel, Él es justo para perdonar. Mm. Así que te animamos, para Dios no hay nada imposible, Ujú. y Él responde a corazones que se rinden. Así que te invitamos en esta tarde para que hagas esa oración. Bueno, muchas gracias por esas palabras y una vez más, muchas gracias por estar con nosotros en las primeras 24 horas en Uruguay y bueno, esperamos que no sea la última visita tampoco. Sí, Esperamos. esperamos. Sí, Esperamos que lo pasen muy bien el tiempo acá. Estamos muy contentos por su presencia aquí en el seminario con los eventos que vienen. Así es. Y bueno, también queremos agradecer a todos ustedes que están escuchando, sabiendo que Dios es nuestra fuente de todo y con Él podemos formar y aún mejorar nuestros vínculos matrimoniales para vivir con un gozo verdadero, con expectativas verdaderas de lo que Dios va a hacer en nuestras familias. Así que bendiciones para todos. Gracias. Dios les Gracias. bendiga. Bendiciones. Gracias por escuchar Nexo. Puedes seguirnos, dejar una calificación o compartir el podcast con un amigo. Escúchanos en Spotify y conoce más sobre el seminario en Instagram, Facebook o nuestro sitio web, seminariobíblico.com.